Muy buenas tardes, pueblo del Señor. Aquí estamos nuevamente en su programa Tomando de la Fuente con su pastor evangelista José Mauricio Cruz. Una hermosa bendición, pueblo del Señor, para llevar y compartir la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual nos concede cada día el hermoso privilegio de respirar y de levantarnos del lecho del reposo, mis amados hermanos, para poder seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, para anunciar las virtudes del Evangelio de aquel que nos llamó de unas tinieblas a una luz admirable. Ahora aquí estamos en este programa Tomando de la Fuente, en el cual ponemos en manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que sea Él el que ponga la dirección en cada uno de vosotros, que sea Él nuestro capitán y nuestro gobernador, mi amado hermano, en esta barca. Amén, mis amados hermanos. Oramos en esta manera al Padre en esta forma, mis amados hermanos. Amadísimo buen Padre celestial, que habitas en el trono de la gracia, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de amor para contigo, Señor, con un corazón grato delante de tu presencia, Señor, con un corazón reconociendo cada día cada uno de vuestros errores, Señor, aleluya, y con ese deseo, mis amados hermanos, para compartir la palabra a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seamos barros en tus manos y hables a través de vosotros. Úsalo como instrumento suyo. Amén y amén. Pueblo del Señor, es una hermosa bendición, mis amados hermanos, compartir la palabra del Señor. En este momento vamos a participar de la palabra, mis amados hermanos, en el cual nos concede muchas veces, mis amados hermanos, nos sentimos con miedo, con ansiedad, nos sentimos cansados de tanta adversidad del enemigo, mis amados hermanos, pero vamos a escudriñar la palabra, mis amados hermanos, bajo el tema: ¿te sientes muy cansado? ¿Te sientes muy abatido? Ahora, mis amados hermanos, vamos a encontrar la palabra como cuando el salmista David ejercía aquella palabra, mis amados hermanos, porque se sentía agobiado, se sentía cansado del camino, se sentía de tantos problemas, dificultades y obstáculos de la vida. Este varón se sentía cansado, pero tenía cuya confianza en Jehová de los ejércitos, mis amados hermanos. Y así nosotros también tenemos que depositar nuestras cargas sobre el autor y consumador de la fe, el cual se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos lleva a vosotros, mis amados hermanos, el Cordero, el que fue inmolado en el Calvario y pagó el precio de nuestros pecados por amor a vosotros, mis amados hermanos. Así que vamos a participar de esa gracia. El salmista David dice en su palabra, en el capítulo 3, versos 5 y 6, dice la palabra: yo me acosté y dormí, y me desperté porque Jehová me sustenta. Porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ese era un salmo del salmista David, mi amado hermano, cuando huía delante de la presencia de Absalón, su hijo. Mis amados hermanos, el salmista David se sentía perseguido. Así nos estamos sintiendo vosotros contra tanta apostasía, cuánto engaño, cuánto error. Y decimos nosotros cuando estamos acostados en el lecho del reposo: ¿quién nos sustentará? ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guardará? Porque me siento demasiado cansado al salir a la batalla. Así se sentía David, mi amado hermano, cuando decía: se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay salvación para contigo. Pero el Dios de mi salvación es Jehová, y es escudo alrededor mío. Mas tú, Jehová, eres escudo a mi alrededor, decía el salmista David, porque la gloria y el que me levanta mi cabeza eres tú, Jehová. Eres tú quien levanta mi cabeza. Con mi voz te clamo a ti, Jehová, le decía David, mi amado hermano. Y él me respondió del santo monte. Y dije yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
Levántate, oh Jehová, Dios mío. Así decimos muchas veces nosotros, mis amados hermanos, cuando nos sentimos perseguidos, y muchos son los que hay afuera y dicen que para vosotros no hay salvación, que para ellos sí hay, porque ellos sí tienen la verdadera palabra, mas vosotros somos falsificadores del evangelio. Y en realidad, mis amados hermanos, nosotros, el verdadero evangelio no se falsifica, el verdadero evangelio se lleva dentro de sí para llevar la verdadera palabra del Señor y testificar y sentirse agradable delante de los ojos de Dios y agradarlo a Él, que es el autor y consumador de la fe. Nunca vosotros tratemos de querer agradar a los demás, porque vamos a perder una grande batalla y vamos a sentirnos perseguidos como lo sentía David, mi amado hermano. Y por eso mismo David decía: yo me acosté y dormí en paz, porque Jehová mi Dios me sustentaba, y no voy a tener miedo a millares de personas o demonios que se levanten contra vosotros, porque Jehová está alrededor de mí. Así nos sentimos muchas veces nosotros, mis amados hermanos, cuando vamos al lecho del reposo y nos acostamos en el silencio y pensamos, mis amados hermanos, que para nosotros en sí viene una duda y decimos: no hay salvación para mí, estaré haciendo las cosas bien, porque no busco, no agrado a las personas. Es el pensamiento que viene a nosotros cuando estamos en esa situación, cuando nos sentimos perseguidos. Pero sabemos muy bien, mis amados hermanos, que nosotros no buscamos agradar a nadie, ni tampoco el Señor agradó a nadie, ni tampoco quiso caer bien con la multitud. Así estamos nosotros, y cuando vengan ese tipo de cosas, mis amados hermanos, recordemos que nuestra confianza, y cuya confianza es Jehová de los ejércitos, el Dios de nuestra salvación, al enviar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en carne, en propiciación de vuestros pecados, sabiendo que Cristo anduvo en carne y sintió las mismas cosas que sentimos nosotros cuando nos sentimos perseguidos, pero sabiendo que el Maestro Jesucristo, el Mesías prometido, Él nos enseñó muchas áreas que en el momento que de la dificultad teníamos que irnos de rodilla y doblar nuestras rodillas ante el Padre Celestial, y Él os dará todas las necesidades y sabiduría que nosotros tenemos que entender cuando en realidad nos sentimos en ese momento. Así el salmista David en el Salmo 4, mis amados hermanos, 4 dice: temblad y no pequéis. Cuando David decía este salmo, mis amados hermanos, era porque en realidad David decía: temblad y no pequéis, o sea, temer a Jehová, temblad ante la tentación, pero no peques. Eso es lo que el salmista estaba diciendo: temblad, pero no pequéis. Temblad y no pequéis. Observa la tentación del pecado, observa tantas dificultades que hay alrededor de vosotros, y sentimos con el deseo que también la carne quiere entrar en el pecado. La carne quiere también satisfacer el deleite del pecado, pero allí es donde nosotros temblamos, pero nos esforzamos a no pecar, porque todas las tentaciones del mundo o son dadas a todo el mundo, a todos los seres humanos, pero ahí depende de vosotros si queremos una salvación. Depende de vosotros, mis amados hermanos, esforzar a entrar por una puerta estrecha, porque hay una puerta amplia que lo lleva al pecado y que lo lleva al momento donde va a ser entregado, mis amados hermanos, a juicio, porque se estableció los hombres que una vez muera, luego va a entregarse a juicio. Y ahí es donde el salmista dice: temblad y no pequéis. ¿Por qué decía esto David, mi amado hermano? Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ahí es donde nosotros decimos: cuántos deleites de la carne se me ofreció en el día ahora. Pero David decía, ahí es lo que quiero darle a entender: cuando estamos sometidos, no solo porque predicamos el evangelio, no estamos alrededor de vosotros tantas tentaciones.
de tantas tentaciones, mis amados hermanos, es cuando más nos persiguen las tentaciones a vosotros. Es cuando más nos persigue la tentación para hacernos caer en el tropezadero. Pero ahí es cuando venimos y oramos, y acostados en el lecho del reposo, decía David, pensad, meditad en vuestro corazón y callad en el lecho de tu cama. Ahí es donde tienes que pensar, si peco, ¿a dónde va a quedar todo mi testimonio que he venido caminando en el Evangelio de Cristo? Si le fallo a mi Dios, ¿a dónde van a quedar las promesas que yo he predicado el Evangelio a través de su palabra? ¿A dónde va a quedar el amor que Cristo habla y sobre el arrepentimiento y el perdón de vuestros pecados si yo fallo? Es lo que estaba dando a tratar el salmista David. ¿A dónde va a quedar? Temblar, o sea, tienes que temblar. Temblamos, mis amados hermanos, ante la tentación. Pero sabemos también que tenemos a alguien alrededor de vosotros que nos cuida y nos guía, mis amados hermanos. Y es cuando tenemos que reconocer que donde la palabra, el salmista, el profeta Isaías 41:10 menciona, dice, no temas, yo estoy contigo. Ahí es donde dice que no tenemos que tener temor porque Él está con vosotros. El salmista menciona y dice, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Él es nuestra guía, Él es nuestro autor, mis amados hermanos, en quien nosotros tenemos que depositar nuestra confianza y no en los hombres. El hombre no te puede salvar, el hombre te puede dar palabras de aliento cuando encontramos hombres consagrados a Dios, pero cuando encontramos hombres imitadores solamente del porcentaje de la palabra de Cristo, hallamos desaliento y tristeza porque no están bajo la convicción del Evangelio. Ahí es donde la palabra dice, tú diste alegría a mi corazón, Jehová, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso David, mi amado hermano? Porque David observaba que cuando ellos estaban bien, cuando había alegría en ellos. ¿Por qué decía David eso? Porque había comida, estaba su grano, estaba su mosto. Quiere dar que había abundancia de cosas, no había enfermedades, y ellos se alegraban y se regocijaban en lo que ellos tenían. Pero David dice, tú me diste mayor alegría que la de ellos, porque en mi debilidad yo me gozo. Las mismas palabras Pablo las mencionaba, que en la debilidad él se deleita, porque ahí hay cosas donde empezamos a decir que buscamos a Dios no cuando todo está bien, buscamos a Dios en medio de la adversidad, buscamos a nuestro Señor Jesucristo en medio del proceso, porque sabemos que el camino no es fácil fuera de Él, y fuera de Él no somos nada. Ahí el salmista David viene y acomoda una palabra donde dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, y en Él haremos grandes proezas. Es la palabra de la confianza, y no tenemos que tener miedo ni cansancio, porque Él es el que nos hace vivir confiado, mis amados hermanos. El profeta Isaías, en el capítulo 35, verso 1, mis amados hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra, mis amados hermanos. Isaías, capítulo 35, verso 1, la palabra lo dice y dice de esta forma: se alegrarán en el desierto, y la soledad y el yermo se gozará, y florecerá como la rosa. Ellos se alegrarán en el desierto, ellos se alegrarán en la soledad. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué la soledad se va a gozar? ¿Por qué, mi amado hermano, en el momento del desierto se alegra cuando ve sufrir a otro? Pero ahí es donde la palabra dice que Él vendrá y nos gozaremos en el yermo, como la palabra lo habla Pablo, el yermo de la salvación. Estamos cubiertos con la fuerza de la salvación y nos gozaremos en la salvación, y florecerá como la rosa de Sarón. Allí es donde el profeta Isaías menciona, mis amados hermanos, donde dice: fortaleced las manos cansadas, esforzaos, no temáis, no temáis.
He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Eran las palabras de la profecía de Isaías, mis amados hermanos. Dios vendrá y dará el pago según a cada uno de vosotros las obras. El yelmo de la salvación, mis amados hermanos, es un hermoso privilegio tratar de responder a la palabra del cansancio, cuando nos sentimos abatidos, nos sentimos cansados del camino, cuando muchos se alegran en el momento que tú estás pasando el proceso, cuando muchos te dicen a ti, como lo dijo Jeremías, muchos se alegran y dicen, para ti no hay salvación. Otros, en vez de extenderte la mano y ayudarte a caminar en el cansancio y en la soledad, lo que hacen es alegrarse y no te ayudan a levantarte. Ese es el proceso del profeta, mis amados hermanos. El profeta mencionaba esas palabras y decía, mis amados hermanos, decía, al de corazón apocado, dice, al de corazón apagado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Cuando menciona que Él viene con pago, Él viene con la retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. La palabra, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías profetizando esas palabras y decía, y los oídos de los sordos se abrirán. Es cuando él estaba profetizando la venida del Mesías, cuando Isaías profetizaba que decía, los ojos de los ciegos serán abiertos. Jesucristo vino y dio vista al ciego, al sordo lo hizo levantar en el oído, mis amados hermanos, para que pudiera oír. Y en esa forma, mis amados hermanos, se abrieron los oídos de los sordos y se abrieron los ojos de los ciegos. Entonces el cojo saltará. Y ahí es como un ciervo y cantará, y la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y en esa forma, y torrentes en la soledad. Ahí es donde el momento que usted y yo nos sentimos cansados y nos sentimos abatidos, reconocemos ahora que tenemos un Salvador en medio de vosotros, en el cual se llama Jesucristo, en el cual se llama el Mesías prometido, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que fue inmolado en el Calvario. Gracias a Él vosotros tenéis una salvación tan grande, hermano, que es un hermoso privilegio servir a nuestro Dios. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? En el lugar seco se convertirán en estanques. Es la palabra que dice que en el momento de la soledad, en el momento seco, se van a convertir en estanque, y en el sequedal de manero de agua, en la morada de chacales. Menciona, mis amados hermanos, en la morada donde solo sátrapas del enemigo hacen sus moradas, donde en realidad quieren pervertir la palabra del Evangelio de Cristo. Son chacales, mis amados hermanos, son personas que en realidad no tienen el conocimiento, ni la sabiduría, ni el entendimiento de la palabra del Señor. Ahí, mis amados hermanos, no hay consideración, no hay misericordia dentro de sí. ¿Por qué? Porque ellos solamente piensan en la maldad. Ellos solamente quieren traer su retribución por su propia cuenta, por su propia concupiscencia, mis amados hermanos. Pero en la palabra dice, no temas, el Dios de vuestra salvación viene y trae el pago con retribución. Mis amados hermanos, la palabra menciona, oiga hermano, la persona, por muy torpe que parezca, pero si anda en el verdadero camino del Evangelio, si se aparta de la inmundicia del pecado, esa persona también tiene libertad para una salvación y una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque y habrá allí calzada y camino, y serán llamados, mis amados hermanos, serán llamados camino de santidad. El que se aparta será llamado un camino de santidad. ¿Por qué, mi amado hermano? No pasará allí por inmundo, porque él sino en el mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oiga, es la palabra, mi amado hermano. Reconozcamos que por muy torpe que seamos, o entre paréntesis, muy torpe nos aparenten ver a vosotros dentro de un ministerio, no, es que ese es torpe, ese no puede nada, ese no va a hacer nada en la obra de Dios, ese no puede. En el físico, mi amado hermano, entre comillas, para los hombres somos torpes. Para Dios, el Señor nos tiene con
grande excelencia. Le voy a explicar el por qué. Moisés, mi amado hermano, tenía una palabra en el libro de los Éxodos y le dijo: yo no puedo ir ante Faraón porque soy torpe de lengua. Yo no puedo ir. Pero recuerde, mi amado hermano, en el libro de los Éxodos, capítulo 6, verso 30, la palabra lo menciona, mi amado hermano. Mire lo que dice la palabra: por muy torpe que seamos, mis amados hermanos, pero si usted se aparta del camino del inconverso, si usted se aparta del camino, mi amado hermano, del impío, usted va a alcanzar misericordia de Dios y no se va a extraviar. Porque recuerde, mi amado hermano, en el libro de los Éxodos, capítulo 6, verso 30, Moisés respondió delante de Jehová. Vamos a leerlo del verso 29, mi amado hermano. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. Yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Ahí. Pero como Moisés estaba haciendo lo que el Dios del Dios vivo os mandó hacer, mi amado hermano, Moisés alcanzó ni a ver ni la muerte, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque él obedeció por muy torpe que era para su hablar. Él alcanzó y no se extravió de la salvación. Siempre adquirió una salvación. Y Jehová en el capítulo 7, verso 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. El hombre lo podía, todos ellos lo podían ver a él torpe de palabra, de labios para hablar. Muchos alrededor lo podían ver como un torpe, mi amado hermano. Pero Jehová lo había constituido como un Dios con D minúscula para Faraón. Y a este muchacho, el hermano de Moisés, le había constituido como un profeta a su lado a Aarón. Esa es la palabra, mi amado hermano. Y yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Mire, mi amado hermano, qué bendición. Muchos en el porcentaje de la palabra, mis amados hermanos, muchos pueden decir que usted es torpe, que usted no sirve para nada, que usted no puede dar nada para la obra de Dios. El hombre lo puede constituir así. Y todas esas cosas, cuando las ponemos por atención y tratamos de quererlos agradar a los hombres, eso nos va a cansar en el camino de Dios. Nos va a sentir cansados y nos vamos a sentir abatidos, perseguidos, como lo hacía este varón de David, mi amado hermano, cuando estaba siendo perseguido. Ese muchacho, mi amado hermano, al poner la atención de aquellos que lo perseguían y hablaban cosas de él, se sentía agrumado. Así nos sentimos muchas veces. Por eso el Señor dice: callen y meditad en vuestro corazón, y callen el silencio bajo vuestra lecho del reposo en la cama. Y confiad, no temáis. Esa es la palabra que nos da a vosotros a fortalecer. Si Moisés era torpe de labios, pero lo llevó ante Faraón como un Dios con D minúscula, y llevaba a su lado a su hermano Aarón como profeta, era una hermosa bendición. Y por muy torpe que era, no se extravió de la salvación, mi amado hermano, porque él se apartó del camino de la impiedad, del camino del libertinaje, del pecado, y hizo lo que Jehová su Dios le había dicho. Y Jehová nuestro Dios nos dice: ahora, eso es lo que debemos a convertir a cada uno de vosotros. Muchos le pueden decir a usted que usted es torpe, mi amado hermano. Muchos lo pueden llevar a usted a sentirlo menos delante de los gentiles, delante del pueblo entero. Pero recuerde que por muy torpe que usted sea, o por muy torpe que yo sea, la palabra dice que si nos apartamos del camino de la impiedad, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a extraviar. Y esa es la fortaleza en cada uno de vosotros, que podamos, hermano. Pueden muchos tener grandes cosas, pero sabemos que si nosotros nos apartamos del camino del pecado
y caminamos en el camino de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, y por muy torpe que seamos, vamos a trasladarnos al camino de la salvación, mi amado hermano, porque nos apartamos del pecado y caminamos en el camino de la santidad que la palabra instruye el profeta Isaías, mi amado hermano. Porque así es llamado, mi amado hermano, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ahí será, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. Ahí dice, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera por él, ni ahí se habrá para que caminen los redimidos. Los redimidos son los que van a entrar por ese camino de santidad. El redimido es el que entra. El torpe, que lo tratan por torpe, ese va a entrar, hermano. Si se apartó del pecado, ese entra por ese camino. ¿Por qué, mi amado hermano? Nunca en su palabra, por torpe que era, nunca accedió al pecado. Y otros que se dicen serlo sabio, o se dicen saberlo todos y no sabiendo nada, a sí mismos se están engañando y no van a entrar por el camino de la santidad, porque se están engañando a sí mismos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Oiga, mi amado hermano, van a caminar por ese camino y van a regresar a Sión. Y van a regresar con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido de ellos, o de vosotros, los que caminamos en el camino de la santidad. No tengáis miedo, mi amado hermano, a causa de los enemigos. Confiad en Jehová. Recordamos en el libro de San Mateo, capítulo 11, 25, ahí menciona unas palabras, mi amado hermano. En el libro de Mateo 11, 25 dice la palabra, mi amado hermano. Poderoso Dios, mi amado hermano. Dice la palabra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí está, mi amado hermano. Te alabo, Padre y Señor de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, a los torpes de mente. Así nos llaman porque somos torpes, nos dicen que somos torpes. Gloria al Señor, hermano. Sí, Padre, le volvió a decir, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Entendió esa palabra, mi amado hermano? Lo que el Padre le dio al Hijo, se lo dio porque a Él le placía. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y esas son las palabras: y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque Cristo es el Hijo. Cristo es el Hijo de Dios, hermano. Y estas palabras no se las revela a cualquiera. Estas palabras se las revela a quien Él quiere. Muchos corren y se fatigan, pero la palabra dice que no es del que corre, ni del que quiera, sino es del que quiere ni del que corre, hermano, sino del que Dios tiene misericordia para vosotros. Es del que el Señor Jesucristo tenga misericordia para revelarlas. Venid a mí todo el que estéis trabajados y cargados. Ahí es donde, si usted se siente cansado, venga a Cristo y
y Él os dará a descansar, hermano. Llevad mi yugo sobre de mí y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Llevad mi yugo, es fácil y ligera. Hermano, segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo menciona unas palabras. Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, gloria al Señor. Capítulo 3, verso 16. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en esta manera, en toda manera. El Señor sea con vosotros. El Señor mismo os dé paz, os dé siempre paz. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. El Señor nos dará la paz siempre, siempre os dará la paz. Mis amados hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, mis amados hermanos, verso 1, vamos a leer esta palabra. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no le reprochó el oír las palabras, pero no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero hemos creído, dijo Pablo, mis amados hermanos, hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermano. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Eso lo dijo cuando dijo, no entrarán en mi reposo. Pero sigamos escuchando la palabra, mis amados hermanos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Porque desobedecieron a la palabra de Dios, no entraron en el reposo de la obediencia de Dios. Pero sabemos, mis amados hermanos, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, hay una palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tratemos a entrar. No os conforméis a este siglo, ni tampoco eres salvo, mi amado hermano, solo porque digas, yo acepté a Cristo como único Salvador y dueño de mi alma,
y entré a las aguas bautismales y te dieron el diploma, ya eres salvo porque cumpliste con el mandamiento del bautismo en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 38. No es así. Tienes que seguir y apartarte del camino de la desobediencia, porque puedes haber aceptado a Cristo y haber entrado a las aguas bautismales, pero si te apartas del camino de la santidad y entras al camino de la desobediencia, te vas a quedar. El diploma no te salva y las aguas bautismales no salvan. Lo que salva es mantenerte siempre en el camino de la santidad. El camino de las aguas es para reconocer que moriste al viejo hombre del pecado y recibiste el perdón. Pero si te mantienes firme, pero si te apartas y vuelves a revolcarte al pecado, te vas a quedar, mi amado hermano. Muchos creen, porque así les han enseñado, ya eres salvo porque aceptaste a Cristo y te bautizaste. No, mi amado hermano, no llega hasta ahí la palabra de Dios. La palabra es caminar en el camino de la santidad y de la obediencia, no de la desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien dijo el Señor, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El evangelio no consiste de que ya te graduaste. Por un motivo, mis amados hermanos, no consiste porque te diga, ya aceptaste a Cristo y fuiste a las aguas y te dieron el diploma de reconocimiento porque ahora sos líder, o porque ahora eres líder de los hombres, o de caballero, o de las damas, y te mantienes ahí, y por eso sos salvo. Es un hermoso engaño del enemigo aparentando ser verdad, pero la palabra dice todo lo contrario. Si te mantienes firme en el camino de la santidad y no te desvías, entrarás, por muy torpe que seas, entrarás en el camino hacia la futura Sión, de donde vosotros cantaréis con alegría y con gozo. Pero no solo porque te diga, ya eres o un acepto para Cristo, aceptaste a Cristo y te bautizaste, ya eres salvo. Puedes después salirte y irte a revolcar al pecado, pero tu justificación va a decir, no, yo acepté a Cristo y fui bautizado y ya soy salvo porque le recibí. Eso no permite la palabra. La palabra dice que si te mantienes en el camino de la obediencia, entras por ese camino. Pero si te sales del camino de la obediencia y te sales al camino de la desobediencia, como lo hizo aquel varón, mi amado hermano, de Adán y Eva, ellos quisieron justificar la obediencia que el Padre de Dios les había ordenado, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero como ellos desobedecieron y entraron en el pecado, ya no entraron en el hecho del reposo, porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Así, mi amado hermano, en el Salmo 73, gloria al Señor, en el Salmo 73 menciona una palabra. Salmo 73, verso 22, mi amado hermano. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti.
no entendía. Eso lo decía, ¿quién lo decía? En el salmo del sacerdote Asaf. Era como una bestia que no entendía, por mucho que me aclararan la palabra de Dios. Pero era torpe. Pero recuerde las palabras, hermano, que el profeta hizo hablar, el profeta Isaías, capítulo 35. Gloria al Señor. Cuando le dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero está hablando que si te apartas del pecado, por muy torpe que seas, pero si te guardas en la santidad, en el camino de la santidad, no te extraviarás. Pero muchos justifican, ya soy bautizado como manda el Salvador. Ya acepté a Cristo, ya soy salvo. Todavía no. Al que permaneciere en el camino de la obediencia, ese no se extraviará hasta que sonare la trompeta, o la muerte te visita o nos visitare, y estamos en el camino de la santidad. Entras por ese camino. Ese camino te va a llevar donde dice el profeta Isaías: no habrá allí león ni fiera, por él ni allí se hallará para quien camine los redimidos. Andamos alrededor nosotros, dice la palabra, porque la palabra constituye que el enemigo anda como león rugiente, buscando la presa fácil a quien devorar. Y ahí donde el profeta dice que no habrá ni león ni fiera alrededor de ese camino, sino que estará allí presente el Dios mismo, apartando las fieras y leones rugientes, y Él nos guiará por el camino de los redimidos, porque te guardaste en el camino de la santidad. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿O no estará entendiendo? Muchos dicen, ya acepté a Cristo, es lo que le quiero dar a entender. Pero no consiste en quedarse ahí. Consiste en el avanzar, en apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque temblad, dijo el salmista, temblad y no pequéis. ¿Quiere convencerse de esas palabras? El Salmo capítulo 4. Salmo 4. Temblad y no pequéis. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Alabe a Cristo, hermano, porque Él es el que vive y el que permanece para siempre. 4, verso 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Estando en vuestra cama, callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Si allá el profeta anunciaba que él dijo que no iba a haber ni león ni fiera en el camino de la santidad, que él no apartara, ahí lo confirma, dice, confiad en Jehová. Pero temblad ante el pecado, pero no peques, porque cuando el pecado está al frente de vosotros, tiemblan las rodillas. Tiemblan las rodillas, hermano.
El pecado lo hace temblar al hombre. Pero ahí es donde el profeta, mis amados hermanos, habla una palabra, donde Isaías lo menciona, que estar firme y doblar nuestras rodillas. Isaías 35, en adelante del 1, ahí donde dice que tiemblan las rodillas. Y tenemos que doblar nuestras rodillas y afirmarlas en doblez ante Dios para entrar por el camino de la santidad. Pero un creyente no crea que solo porque dice que acepta a Cristo y está todos los días en el culto, pero si no ora, ¿cree usted que el enemigo no se lo va a devorar ese león? ¿Esas fieras del campo no lo van a mantener cansado? ¿Usted cree, como dijo el salmista David, porque la gacela corre por su salvación? Corre, hermano, la gacela, pero el león o el tigre, quien lo quiere devorar, lo va a seguir hasta donde quiera que él vaya. A modo que la gacela se va a tener que cansar y perder la batalla. Pero si la gacela está a la expectativa de que va a venir el devorador, él se aparta. La gacela es un animal como un ciervo. Se parece con el venado. Mis amados hermanos, y nosotros tenemos que ser como el ciervo que brama por junto a las corrientes de las aguas, porque así mi alma está clamando por ti, Señor. ¿Estamos cansados, hermanos? En este proceso del Evangelio de Jesucristo, ¿usted está cansado? ¿Usted se siente abatido? ¿Se siente, mi amado hermano, menospreciado? Hay que orar cada día, doblar nuestras rodillas ante Dios, hermano, para que Él pueda darnos la fuerza y confiar ante Él. Oramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos da la fuerza cada día para continuar, mis amados hermanos. Sigamos avanzando. Esta carrera no es del que quiere, ni del que corre, ni tampoco, sino que solamente el que en realidad Dios tiene misericordia, porque el Padre no es el único quien conoce al Hijo, el Hijo conoce a su Padre, y todas las cosas son dadas por el Padre hacia el Hijo, y el Hijo da la revelación a quien Él quiere. Eso lo dice la palabra en Mateo capítulo 11, verso 25. Todas las cosas son dadas de parte del Padre, porque el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y todo lo que el Hijo quiere darle se lo da a quien Él quiere. No solamente porque todos lleguen y digan, yo quiero que me desciernan los pensamientos, Señor, si no se la concedió, sino a los niños, dice la palabra, aquellos inocentes, porque la entrada al reino, para poder entrar al reino de Dios tenemos que actuar como niños, que aunque le hagan lo que le hagan, usted no tiene que entrar en contienda con nadie. Haga y finja que no hizo nada, porque quien pelea la batalla por usted se llama Jesucristo. Tenemos quien pelee por vosotros, y aparte las fieras del campo, tanto como al león y a la fiera, y Él estará ahí en ese camino. Y Él nos dice que por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar si nos apartamos del pecado. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Oramos al Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te doy toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Te mereces todo el poderío, toda tu majestad, Señor, porque tú eres digno, mas yo no soy digno. Bendice la vida de todos aquellos, mis amados hermanos, que están siempre atentos a tu palabra a través de este su programa Tomando de la Fuente. Bendice, Señor, grandemente cada uno de sus servidores. Bendice, Señor, la vida de todos aquellos que se comunican y nos mandan los mensajes pidiendo oración por ellos. Bendícele grandemente la vida de cada uno de ellos, mi Rey amado, porque por tu llaga hemos sido sanados y hemos sido curados, Señor. Ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, según el profeta Isaías, y yo así lo creo, Padre. Así lo creo, Señor, porque tú me has sanado, tú me has libertado. Si elijo libertar, ciertamente
libres seremos según tu palabra lo dice, Señor. Bendice a esa joven, Señor. Bendícela grandemente, aparte ese dolor de su corazón, aparte ese dolor sobre su muslo, mi Rey amado. Tú llevaste nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y falta, desobediencia al Calvario. Y pagaste, Señor, por cada latigazo, por esa sangre que derramaste en la cruz por vosotros. Nos limpiaste de todo pecado. Gracias, mi Cristo de la gloria. Bendice a esa señora, mi Rey amado, doña Rosa, a donde se encuentre en Honduras, en el lugar de San Pedro Sula, nos escribe. Bendícele grandemente, mi Rey amado, por todo lo que hace y seguirás haciendo. En el nombre de Jesucristo, todas las cosas son hechas ya, si lo declaramos con fe. Amén y amén. Pueblo del Señor, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos que están siempre en contacto con cada uno de vosotros. Bendícele grandemente, Señor, a cada uno de los que en realidad están siempre a la expectativa de tu palabra, Señor, a través de su programa Tomando de la Fuente, su pastor evangelista José Mauricio Cruz. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes, pueblo. Sigamos adelante con Cristo. Aunque nos sintamos cansados de este camino, pero sabemos que un día llegará y cantaremos con alegría y con gozo, según lo dijo Isaías, que por ese camino de santidad el Señor apartará toda fiera y todo león, y Él caminará ahí juntamente con su redimido y nos llevará cantando, dice su palabra, con gozo y con alegría hacia la futura Sión. Bendiciones para todos, pueblo, de parte de su pastor evangelista José Mauricio Cruz. Y el día de mañana, si el Señor así lo permite, estaremos siempre en su programa Tomando de la Fuente a las 6 de la tarde aquí en Estados Unidos, 5 en Honduras, si el Señor así lo permite. Pueblo del Señor, adelante con Cristo, que Cristo está a la puerta. Amén, bendiciones.